Hola, muy buenas, soy Víctor Sordo. Mi apellido al final siempre ha sido motivo de cachondeo, que si sordo como Beethoven, que te tienes que cambiar el apellido, que cómo vas a ser músico siendo sordo. Y el caso es que yo siempre he pensado que es un apellido muy comercial. Bueno, yo estudié piano, hay gente que me conoce como pianista, también estudié dirección, hay gente que me conoce como director, hay gente que me conoce como cantante y hay gente que me conoce como ingeniero de sonido. La cuestión es que yo estudié piano en Badajoz, luego estudié dirección de coro en Sevilla y finalmente me dediqué a algo que no tenía absolutamente nada que ver, que era cantar. Y últimamente también me gusta mucho el tema del audiovisual y he montado un estudio con mi mujer, a la que por cierto tengo que convencer para que salga en algún vídeo. Pero esencialmente, y que es lo que me trae aquí, me he estado dedicando profesionalmente sobre el escenario a la música antigua durante los últimos 12 años. Bien, los que ya me conocéis os estaréis preguntando, ¿pero qué hace aquí Víctor? O sea, si Víctor es cantante, si Víctor me relacioné con el escenario, estaréis diciendo, ¿pero qué hace aquí metido en un canal de YouTube y además con ese acento extremeño? Los que no me conocéis probablemente os estéis preguntando, bueno, pues este calvo barbudo, ¿qué viene aquí a contarnos? Pues bien, yo creo este canal básicamente motivado por tres razones. La primera razón es porque creo que hay una falta de contenido divulgativo sobre música antigua en YouTube, en castellano. Es cierto que hay muchos canales sobre análisis, lenguaje musical, canto, música clásica en general, pero creo que falta algo de contenido sobre música antigua, específicamente sobre música antigua. Y es por ello que quiero aprovechar mi experiencia, y siempre por supuesto bajo mi punto de vista, sobre cuestiones interpretativas o cuestiones relacionadas con la música antigua. El segundo motivo se llama VN Studio. VN Studio, como comenté antes, es un pequeño estudio de grabación audiovisual que tengo montado con mi mujer y afortunadamente gracias a este estudio tengo un equipo a mi alcance tanto de cámaras, micrófonos, focos que muchísimos youtubers no tienen a su alcance, pero tengo la suerte de tenerlos en casa y quiero aprovecharlo. Y el tercer motivo es que ahora desafortunadamente los músicos tenemos mucho tiempo provocado sobre todo por las cancelaciones a veces aleatorias, a veces justificadas que estamos sufriendo, ya que en realidad los datos de sanidad sobre el mundo de la cultura realmente no son tan malos. Hay compañeros que les ha dado por hacer clases online, a otros les ha dado por vender cosas por internet, a otros les ha dado por hacer conciertos en streaming y a mí me ha dado por esto, me ha dado por hacer un canal de YouTube. Sí, y algunos os estaréis preguntando, llevamos un rato contándonos aquí la chapa tremenda y todavía no has hablado de música antigua. El primer tema que he elegido para esta serie de vídeos es el vibrato en la voz. El vibrato en la voz. Y como diría esa grandísima filósofa que es Paquita Salas, ¿se puede decir que el vibrato no es un tema específico de la música antigua? Sí, se puede decir que no es un tema específico de la música antigua, pero es cierto que es un tema bastante controvertido en las conversaciones generalmente que tenemos los intérpretes sobre música antigua. Sí, señoras y señores, aunque ustedes no lo sepan, existen conversaciones sobre música antigua. A ver, ¿el vibrato qué es? El término en sí, como la mayoría de la terminología musical que utilizamos, sobre todo en el lenguaje moderno, es italiana y hace referencia obviamente a vibración. ¿Vibración de qué? El sonido se propaga por el aire en forma de ondas y el vibrato no es otra cosa que una alteración en la frecuencia de ese sonido. Lo que hace es alterar de una manera regular hacia arriba y hacia abajo la altura de ese sonido. Normalmente el vibrato lo utilizamos como un recurso expresivo, aunque a veces es cierto que se utiliza para tapar según qué, algún que otro problemilla. Ahí le he dado, ¿eh? Pero por supuesto afecta directamente, muy directamente a la afinación de la nota que queremos emitir y a la interpretación. Desde el punto de vista físico, realmente viene provocado por el buen uso, por así decirlo, del instrumento. Siempre hablo de los cantantes. Los instrumentos lo utilizan como una imitación, en este sentido, del canto. Y por supuesto siempre va desde un punto de vista expresivo. Para nosotros, desde el punto de vista físico, si el sonido está bien apoyado en el diafragma, lo normal es que la laringe vibre y eso provoque el vibrato en la voz. Vamos al tema central del vídeo, que realmente sería, bajo mi punto de vista, la conveniencia o no del uso del vibrato en la música antigua, vocal, por supuesto. Debéis saber que hay una cierta tendencia y alguna corriente que dice que el vibrato no se debería usar en música antigua. ¿Por qué?
Creo que tenemos una especie de herencia cultural interpretativa de los grupos. Por ejemplo, si escuchamos música interpretada por cantantes de los años 70, 80, realmente se cantaba, algunos, no todos, pero algunos cantaban con prácticamente sin vibrato, en McKirby, por ejemplo. Y creo que ha habido una cierta inercia de los grupos modernos de adoptar este pozo sobre el tema vibrato. ¿Tiene una justificación histórica? ¿No la tiene? Creo que no. Toma ya. Bien, es cierto que lo que busca la música antigua, por así decirlo, es un poco una interpretación históricamente informada, basada en fuentes. Y en cualquier caso, creo que llegamos a un punto en el que, desde el punto de vista interpretativo, tenemos una pequeña dicotomía que es un poco peligrosa. ¿Debe la música antigua ser interpretada como se hacía o como creemos que se hacía en la época? ¿O por el contrario, debe ser adaptada al contexto actual? A ver, no se puede obviar que el hecho de hacer, por ejemplo, una misa de Tomás Luis de Victoria en un concierto hoy día ya es algo que es de por sí totalmente anacrónico. Es decir, estamos sacando el contexto de una obra que se escribió para hacerla en un servicio litúrgico religioso a una sala de conciertos que absolutamente nada tiene que ver con el original para el que se concibió. ¿Qué quiere decir esto? Si lo hacemos con el repertorio y lo adaptamos al gusto moderno, por así decirlo, ¿por qué no hacerlo con la interpretación? Es cierto que, por ejemplo, en la música del Renacimiento sí que hay fuentes que hablan de que los maestros de capilla se quejaban de que algunos cantantes tenían mucho vibrato. A ver, estamos en el mundo, en el reino absoluto de la música de conjunto en esta época. Y yo puedo entender que en un conjunto de 10, 15 cantantes, en una capilla musical de la época, si teníamos a 10 cantantes todos cantando con mucho vibrato, es una cuestión que afecta muchísimo directamente a la interpretación y sobre todo a la afinación. ¿Quiero decir con esto que no se podía utilizar vibrato en la música en el Renacimiento? Tampoco, en realidad no es así. El vibrato le puede dar a la interpretación un punto de vista de color, de calor. Hay que utilizarlo de una manera quizás inteligente. Por supuesto, en una voz aguda, por ejemplo, de soprano, hay que controlarlo porque es cierto que es una voz muchísimo más expuesta y está realmente, desde el punto de vista del oyente, mucho más fuera. Si le damos redondez y un poco de vibrato a las voces graves, quizás le pueden dar una cama de armónicos mucho más interesante para la afinación. Pero es que realmente en la música de esta época no hay nada correcto o incorrecto, porque hay muchas cosas válidas y otras cosas que a lo mejor son algo menos válidas, pero válidas igualmente en la interpretación. Y luego no olvidemos que el gusto interpretativo ha ido evolucionando muchísimo de los años 50, 60, 70 hacia la actualidad en la interpretación de este tipo de música. Hemos admitido, digamos, que este mundo de la música antigua es una estética. Vale, ¿y qué pasa con la música posterior al Renacimiento? Es decir, hablemos ya de la música, la aparición de la música vocal solística, por así decirlo, el Seicento, la música barroca, la aparición de la ópera, la aparición del bajo continuo. Realmente creo que si el uso del vibrato o la aparición del vibrato en el instrumento viene provocada por un buen uso, por así decirlo, de un buen apoyo, estoy completamente convencido que los intérpretes de la época, incluidos los del Renacimiento, que muchos eran profesionales, sabían cantar muy bien y sabían utilizar la técnica vocal. Y de eso no me cabe la menor duda, porque era gente que se pasaba horas diarias cantando y cobraban por ello. Con lo cual entiendo que un cantante profesional que hacía su trabajo y que dedicaba horas a ello todos los días, seguro que tenía una técnica vocal. Y si tenían técnica vocal, probablemente vibrato utilizaban seguro. En el barroco y en la música solista no me cabe la menor duda. Porque, a ver, la falta de vibrato viene provocada básicamente por dos cuestiones. La primera es que realmente tú hagas un mal uso del instrumento porque no sepas apoyar bien el sonido y la voz realmente quede plana, quede chata y realmente aquello no tenga vibrato porque no tiene apoyo suficiente. La otra posibilidad es que el cantante tenga muy buena técnica vocal, sea el ejemplo contrario, y controle muy bien su instrumento y sepa capaz de quitar ese vibrato. Un vibrato que es una cosa natural de la voz, pero tú sepas sujetar la laringe para que el vibrato no salga. ¿Qué conseguimos con esto? Que tengas realmente el control sobre el sonido total, puedas utilizarlo como recurso expresivo cuando lo necesites y no cuando no lo necesites, y de esta manera estamos poniendo lo que siempre se dice, la técnica al servicio del arte. Y en resumen de toda esta historia, si nosotros escuchamos música, por ejemplo, un oyente moderno de clasicismo en adelante, ya sabéis,
Mozart, Haydn, todo este tipo de música. Hasta la actualidad, y un cantante utiliza vibrato, no nos sorprende en absoluto. Es una cosa totalmente aceptada por el oyente. Pero yo creo que debería ser totalmente extensible a todas las épocas, porque es cierto que si tenemos esa estética, realmente no tiene por qué excluir el vibrato, siempre y cuando se utilice, como decía antes, al servicio del arte y al servicio de la interpretación. No un vibrato descontrolado que no sepamos realmente por qué sale, sino realmente sea una cosa plenamente consciente por parte del cantante de su uso y de cuándo se usa para esa interpretación. Y nada más, esa es mi opinión sobre el tema del vibrato. En breve tendré otro vídeo preparado para vosotros, espero que os haya gustado este. Si os ha gustado, le podéis dar a me gusta y podéis suscribiros al canal. Bueno, en cualquier caso, os guste o no, me podéis poner en los comentarios todo lo que os parezca, de bueno, de malo, de cosas para mejorar. Estaré encantado de atenderlos. Y sobre todo recordad esta máxima de una profesora de canto que decía: lo que no vibra está muerto.